Comenzamos esta historia en una pequeña avioneta surcando los cielos sobre la selva de Guatemala, donde un grupo de turistas espera llegar al aeropuerto a salvo. A bordo viajan 12 personas, incluyendo a la azafata y al piloto. Entre los pasajeros se encuentra Amy, una joven entusiasta que nota que la ruta no coincide con la descrita en el itinerario de vuelo. Claire, la asistente de vuelo, le explica que el piloto tuvo que desviarse por una tormenta, pero que no debe preocuparse, ya que el tiempo de llegada será casi el mismo. Sin embargo, esta es solo la primera de una serie de eventos que desatarían una tragedia, ya que el capitán no consideró el combustible extra que necesitarían. Creyendo que la tormenta era leve, rodeó una gran parte de la isla, consumiendo más combustible del necesario. Cuando perdió uno de los motores, intentó pedir ayuda, pero la tormenta bloqueó las comunicaciones. En un momento de desesperación, descendió a una altitud mucho más baja y sacó su teléfono, logrando grabar sus últimas palabras para su amada antes de estrellarse. Una vez que los gritos cesaron, Zack, quien había quedado ileso, preguntó a los demás si estaban bien. Afortunadamente, los cinturones de seguridad cumplieron su función y nadie en el avión resultó herido. Sin embargo, Claire no tuvo la misma suerte. Su cuerpo yacía en el suelo, ya que fue la única que no usó cinturón de seguridad. Tras asegurarse de que todos habían salido del avión, Zack le pidió a Kevin ayuda para ver cómo estaba el capitán. Juntos lograron abrir la puerta de la cabina y encontraron al piloto con una rama clavada en el pecho. La herida parecía grave, pero aún respiraba. Para liberarlo, Kevin no tuvo otra opción que retirar la rama, arriesgándose a causar más daño. No podían dejarlo allí, un olor a quemado llenaba el avión y por la ventana podían ver que el motor estaba incendiándose. Carlos, uno de los supervivientes, salió corriendo hacia las llamas. Todos pensaron que intentaría apagarlas, pero en realidad estaba tratando de recuperar su equipaje del avión. Dado que la nave no tenía combustible, el fuego no presentó un gran problema. Sonja logró encontrar un extintor y lo apagó antes de que se expandiera. Sin embargo, la curiosidad por saber qué contenía la maleta de Carlos creció entre el grupo. Carlos se alejó del grupo y no respondió a sus preguntas. Mientras tanto, el piloto seguía inconsciente y Kevin comenzó a dudar. Sacar al capitán pudo haber sido un error, ya que había perdido mucha sangre y no podían pedir ayuda. Lisa, la optimista del grupo, les dijo a todos que no era necesario buscar asistencia. El avión debía aterrizar en el aeropuerto en una hora, y si no llegaban, seguro enviarían ayuda. Sin embargo, Sonja no compartía esa visión optimista. Se encontraban en medio de una selva de casi 900 kilómetros. Aunque supieran la ruta que tomó el capitán, les tomaría días encontrarlos, y lo peor era que el capitán no informó a la torre sobre su desvío. Así que estaban varados y las probabilidades no estaban a su favor. Para calmar los ánimos, Zack se presentó y mencionó que era un agente de seguros. Viajó a Guatemala por un caso de fraude, pero nunca imaginó que quedaría atrapado allí. Tratando de sacar información sobre las vidas de los demás, Zack intentó entablar conversación con el resto, pero algunos no estaban de ánimo para charlar. Por fortuna, Kevin se unió a él y reveló que había sido cirujano. Ahora se dedica a importar equipo médico de Estados Unidos a lugares en problemas. El dinero es bueno y siente que ayuda a las personas. Dan, curioso sobre el comportamiento de Carlos y su maleta, le preguntó por qué arriesgó su vida por ella. Carlos respondió que era un luchador profesional que viajó para entrenar y prepararse para la competencia de su vida, pero ahora ese sueño parecía imposible. Unirse a la conversación fue fácil y Amy se presentó como la pareja de Dan. Travis, el esposo de Lisa, mencionó que tienen una posada en Oregon, un hermoso lugar para visitar. Habían decidido tomarse unas vacaciones, ya que la salud de Travis había tenido mejor suerte en el pasado, y creyeron que un clima más cálido podría beneficiarlo. Todos compartieron un poco de sus historias, excepto Sonja, quien guardó silencio y notificó que el piloto había despertado. Sin embargo, él no podía hablar, su herida era grave, y Zack le pidió a Kevin que lo atendiera, pero este se negó. No había sostenido un escalpelo en más de una década, además de que no tenía nada para desinfectar. Abrir su herida en este momento podría matarlo, así que el grupo no tuvo más opción que aplicar presión y esperar lo mejor. Sonja sugirió que podrían encontrar agua y señal para la radio en la cima de la montaña, aunque sería un viaje largo. Zack dudaba de que valiera la pena. De regreso con el grupo, el capitán estaba perdiendo el color y todos miraban a Kevin, casi pidiéndole que hiciera algo. Finalmente él se frustró y pidió que encontraran algo afilado y alcohol. Travis sacó su cuchillo y Sonja encontró una botella de vodka
vodka. Kevin decidió arriesgarse y operó al piloto frente a todos. Afortunadamente, la operación fue un éxito y la hemorragia se detuvo. Cuando llegó la noche, Dan debía vigilar por la ventana del avión y lo hizo bien hasta que el sueño lo venció y se quedó dormido. A la mañana siguiente, el grupo encontró al piloto muerto y le preguntaron a Kevin qué había sucedido. Sin embargo, él no tenía respuestas. La herida estaba cerrada y su temperatura era normal. La única causa de muerte podría ser un ataque al corazón, pero eso no parecía probable. Durante la conversación, Amy sugirió enterrar al piloto y a la azafata juntos, pero Zack dijo que las familias desearían recuperar los restos. Con Kevin, Zack llevó los cuerpos a un área alejada del avión. Mientras los cargaban, el teléfono del piloto se cayó al suelo y Dan lo recogió sin que nadie lo notara. Después de dejar los cuerpos, Zack vio en el rostro de Kevin que se sentía culpable, pero esto podría haber pasado más rápido si él no hubiera intervenido. Kevin agradeció a Zack y le contó que hace unos años perdió a una paciente por un error. La familia de la joven lo demandó y le quitaron su licencia. Tras eso, su esposa lo dejó y ahora vende equipos médicos en lugares remotos para sobrevivir. Apenas regresaron al avión, Dan emergió de la maleza y usó un cuchillo para cortar uno de los dedos del piloto, con el fin de utilizar su teléfono. Cuando Travis le preguntó a su esposa si había visto su cuchillo, ella le recordó que había visto una persona asfixiada hasta morir en el hospital, y el piloto lucía igual. Poco después, Zack regresó con Kevin y reunió a todos para decirles que necesitaban aprovechar el tiempo. No podían quedarse sentados esperando a los rescatistas. Con la ayuda de Carlos, sacaron todo de la cabina del piloto y encontraron la caja negra, junto con un dispositivo de GPS. Carlos les explicó que podrían hacerlo funcionar, pero necesitarían subirlo a la cima de la montaña para que la señal pudiera llegar al sistema del aeropuerto. Esa era una buena noticia y el equipo se dispuso a trabajar para hacer que el GPS funcionara. Sin embargo, Lisa notó que todos han estado tomando agua en exceso, quedando solo 10 botellas, por lo que necesitarían encontrar más recursos. Más tarde, Travis le comentó a su esposa que no había logrado encontrar sus medicinas para el corazón. Solo le quedaban 3 pastillas y la otra botella había desaparecido de su maleta. Al mismo tiempo, Sonja revisó el contenedor de agua y se dio cuenta de que 5 de las 10 botellas habían desaparecido, al igual que casi toda la comida. Sin embargo, el grupo no se quedó a discutir culpables. Unieron esfuerzos para buscar una fuente de agua y comenzaron a caminar. Por el camino, Kevin descubrió unos hongos y estuvo a punto de tocarlos. Sonja lo detuvo, indicándole que eran venenosos. Más adelante, Dan encontró un pequeño cuerpo de agua y deseó nadar. Por suerte, Zack lo detuvo, advirtiéndole que podría ser peligroso. Al arrojar un zapato de Dan al agua, algo lo atrapa y se hunde. Eso le habría sucedido a Dan si hubiera saltado. Además, el agua no parecía potable y estaba llena de algas. En ese momento se escuchó un disparo y todos regresaron corriendo al avión. Resultó que Travis, un cazador entusiasta, tenía su propio rifle y planeaba cazar algo digno de comer, no esa comida seca que han estado ingiriendo en los últimos días. Esa noche, Travis cazó un par de monos y su esposa los cocinó con salsa de tomate. Todos comieron excepto Amy, quien no tenía estómago para consumir un dulce mono inocente. Durante la cena, Zack le preguntó a Carlos qué había en su maleta. Carlos aseguró que nada relevante, pero al ver las miradas de todos, decidió ceder y mostrarles. Dentro de la maleta había una máscara de lucha que había pasado de generación en generación en su familia. Ese era el objeto tan preciado por el que arriesgó su vida. Después de eso, todos se fueron a dormir. A la mañana siguiente, Lisa despertó a todos con gritos. Travis no dejaba de vomitar y una espuma blanca salía de su boca. Aunque Kevin intentó ayudarlo, Travis murió unos minutos después. Lisa, llena de ira y pánico, comenzó a gritarles a todos y reveló que había un asesino entre ellos. Con más de 10 años de experiencia en un hospital, sabía cuándo alguien era asfixiado hasta morir. El capitán no falleció de forma accidental, y mucho menos su esposo. Alguien había envenenado su comida con los hongos que Kevin había encontrado antes. Esa era la única explicación para lo que estaba sucediendo. Temerosos, el grupo comenzó a discutir sobre quién estaba detrás de esto, y fue entonces cuando recordaron que Travis se había comido la porción de Amy. Quizás ella era el blanco del asesino y no él. Dan confesó tener el teléfono del piloto y mostró el video que este grabó antes del choque. Carlos, que habla español, tradujo lo que decía. En el video, el capitán le pide a su esposa que viva y sea feliz, pero también confiesa que el choque fue planificado. Unas personas peligrosas lo esperaban en el aeropuerto y decidió morir por su propia mano antes que enfrentarlos. Ahora todos saben que el capitán los metió en esta situación a propósito, pero eso no explica por qué alguien los está asesinando uno por uno. Carlos, cansado de discutir, decidió actuar. En unas horas terminó con el GPS, pero ahora debían decidir quién subiría con él a instalarlo en la cima de la montaña. Después de una tensa discusión, decidieron que Kevin y Sonja eran los más
más adecuados para acompañar a Carlos. Si alguien resultaba herido, Kevin podía atenderlo, y Sonja era fuerte y estaba lista para defenderse en caso de un ataque. El viaje se perfilaba largo y peligroso, lleno de colinas empinadas y precipicios. A mitad del camino, Carlos ya estaba cansado. El GPS pesaba cerca de 20 kilos y necesitaba descansar. Fue allí cuando sacó una goma de mascar, la misma que se habían robado del cajón de suministros, revelando a Sonja quién se había apropiado del agua y la comida. Para no quedar atrapados por la noche, Sonja se ofreció a llevar el equipo y continuaron avanzando, pero en un momento se resbaló y cayó al borde de un precipicio. Solo la mano de Kevin la separó de una muerte segura, y el GPS estaba en peligro de caer y destruidos por completo. La situación era tensa, pero Sonja hizo un esfuerzo y salvó al aparato. Sin embargo, Kevin comenzaba a cansarse. En el último momento, Carlos apareció y ayudó a subir a ambos, salvando al GPS y a Sonja. Juntos completaron la instalación del transmisor, que comenzó a enviar una señal. Ahora solo debían esperar a ser rescatados. Mientras tanto, en la base de la montaña, Lisa se volvía un poco paranoica y se negaba a dejar que Zack le quitara el rifle de su esposo. No le importaba si debían cazar, su prioridad era su seguridad y no se separaría del arma. Por otro lado, Amy estaba con Dan. Cuando él comenzó a hacerle un montón de preguntas sobre lo que habló con Sonja antes, ella le respondió que simplemente fue amable, pero Dan no le creyó y la agarró del brazo con fuerza. Amy se asustó, ya que este no era el hombre que conocía, y le suplicó que la soltara. Dan enfurecido se retiró, pero Amy le quitó la cartera. Al revisarla, descubrió un montón de tarjetas de negocios con apellidos diferentes y muchas identificaciones falsas con la fotografía de Dan. Angustiada, se alejó del grupo en busca de un lugar seguro donde llorar y pensar en qué otras mentiras le habría contado su amado. Mientras tanto, Dan se robó una botella de whisky y la bebió como si fuera agua. Un rato después, Amy escuchó un ruido y al mirar vio a un hombre encapuchado con un arma detrás de ella. Asustada corrió, pero él desapareció y en su lugar apareció Dan, quien había venido para saber si estaba bien. Amy le contó lo que había visto, pero Dan no le creyó. Dijo que solo estaba alterada por su discusión anterior y quizás por no haber comido bien en varios días. Sin embargo, ella le lanzó las tarjetas a la cara y le preguntó si también eran alucinaciones. Sin una explicación creíble para las identificaciones falsas, Dan optó por darle excusas a su prometida, quien estaba cansada de las mentiras. Por suerte, Kevin y el resto regresaron en ese momento para compartir las buenas noticias con el grupo. Lisa cumplió con su parte y cazó un platillo para la cena. Esa noche, Carlos estaba entrenando en el bosque y comiendo algo que había robado previamente cuando vio al hombre encapuchado que Amy había mencionado. Solo que esta vez el sujeto llevaba la máscara de Carlos, y antes de que éste se diera cuenta, le clavaron un cuchillo en el abdomen. A la mañana siguiente, el grupo se despierta y no puede encontrar a Carlos. Un grupo se organiza para buscarlo, mientras Sonja le revela a Zack lo que Amy le contó sobre el hombre encapuchado que vio. Sonja ha estado pensando que tal vez hay algo importante en el avión que explique por qué los están atacando, como drogas o dinero. Eso justificaría su deseo de eliminar a los testigos. Juntos revisan el avión de arriba abajo, pero no encuentran nada oculto entre los paneles o los asientos. Cuando el equipo regresa, no hay señales de Carlos por ninguna parte, y lo que es peor, si el transmisor estuviera funcionando, ya habrían llegado a rescatarlos, lo que indica que algo le ha sucedido. Al día siguiente, Lisa se da cuenta de que Zack se despierta antes que todos y se dirige rápidamente hacia el bosque, así que decide seguirlo. De regreso con Sonja, esta sube a la montaña junto a Kevin. Cuando ven un gran grupo de cuervos, deciden seguir a los cuervos y finalmente descubren el cuerpo de Carlos. Regresan para darle la noticia al grupo. Es evidente que Carlos fue atacado múltiples veces con un cuchillo. La muerte del piloto y la de Travis podrían haber sido accidentes, pero la de Carlos es claramente un asesinato. Más tarde, Dan le pide a Kevin que le trate una herida que se hizo al caerse ebrio. Kevin entonces nota un tatuaje de pandilla en la espalda de Dan y decide preguntarle sobre eso. Dan confiesa que se lo hizo cuando era más joven, pero Kevin no es ingenuo, sabe cuáles son las pandillas más notorias de Los Ángeles. Esta no es la primera vez que atiende a un criminal. En ese momento, Dan pierde la paciencia y lo ataca, dándole un par de puñetazos antes de que los demás se den cuenta de lo que sucede y logren detenerlos. Kevin informa al grupo que Dan es parte de una pandilla. Si el avión esconde dinero o algo ilegal, seguramente él sabe de qué se trata. Sintiendo que está acorralado, Dan admite que fue miembro de una pandilla, pero que esto ocurrió cuando era un adolescente. Se enamoró de Amy y eso le cambió su vida.
Una vez que las tensiones se calman, Sonja nota que Lisa se aleja del grupo y decide seguirla. Cuando la alcanza, Lisa le revela que le robaron las balas de su arma, solo le queda una, y esa mañana vio a Zack escondiendo algo en el bosque, lo que la lleva a pensar que podría tratarse de sus balas. Esa noche cae un diluvio y todos deben compartir el avión para dormir. En medio del silencio, Zack se da cuenta de que no revisaron el techo del avión. Saca una barra de metal y comienza a golpear hasta crear una abertura. De esta cae un paquete cuyo contenido es claramente droga, y hay muchos más escondidos a lo largo del aparato. Haciendo un cálculo rápido, Dan estima que podrían haber hasta $5 millones ocultos en el avión, pero durante esta conversación nadie se percata de que Amy ha desaparecido. Resulta que ella vio nuevamente al sujeto encapuchado y decidió seguirlo a las profundidades de la selva. Cuando finalmente lo alcanza, este se aproxima lentamente a ella con un cuchillo en la mano. En ese instante, Lisa aparece con su rifle y apunta directamente hacia el sujeto. Queda claro que es real y no es una ilusión de Amy, pero un rayo la distrae y en ese momento él ataca por la espalda. Cuando el grupo logra encontrarla, ya está muerta. Amy les relata lo ocurrido. El hombre encapuchado existe y no es un producto de su imaginación. Poco después, Sonja informa al grupo sobre lo que Lisa le contó acerca de Zack. Resulta que ella fue hasta el lugar y encontró un teléfono satelital, un arma y las balas que Lisa había perdido. Ahora Zack tiene mucho que explicar y además tiene 2 armas cargadas apuntándole. Es momento de ser sinceros y finalmente les revela que es un agente encubierto de la DEA. Su misión es atrapar a los traficantes que han utilizado varios aviones para introducir contrabando en el país. Escondió las balas para evitar que alguien muriera por el pánico de Lisa. Todos saben que ella era racista y no le entregaría su arma a él, incluso si estuviera muerta. Sin embargo, lo más importante es el teléfono satelital. Zack ha tenido el poder de sacarlos de allí desde el primer día, pero no lo ha hecho. Él confiesa que el teléfono no es suyo. Su contacto era un oficial de pista en el aeropuerto y no tiene idea de cómo llegó a ser parte de esto. Kevin toma el teléfono y trata de llamar, pero está protegido por una contraseña. Zack les asegura que no sabe cuál es. En ese momento, Dan pierde la paciencia y golpea a Zack con el arma. Está harto de todo esto y ahora no sabe quién es peor, si ellos o el asesino. El grupo decide atar a Zack a un árbol. Por el momento no es de confianza y no quieren que nadie más muera. Kevin se queda para hablar con él y tratar de conseguir la contraseña del teléfono mediante tortura. Pero Zack soporta todo y sigue repitiendo que el teléfono no le pertenece. Mientras tanto, el resto del grupo llega a la cima de la montaña y descubre que el GPS fue desconectado. Una vez que vuelven a conectar el sensor, la señal se reanuda. La agente Cora es asignada al caso y se dirige a la empresa de aviación para solicitar la ruta del avión. De vuelta en la jungla, Sonja se escapa del grupo y se acerca a Zack. Ella quiere conocer toda la verdad, y él le reitera que es un agente encubierto, que no es el asesino y que ella necesita confiar en él. Como prueba de su sinceridad, menciona que ha tenido el arma desde el primer día y nunca la usó. Si fuera el asesino, los habría matado a todos en la primera noche, pero está allí para cumplir con su trabajo. Sonja finalmente le cree y lo libera, pero le advierte que no regrese al grupo. Serán un equipo, pero él actuará desde las sombras. A la mañana siguiente, Kevin informa al grupo que Zack ha escapado y Sonja finge demencia, pues la confianza se ha roto. Dan toma el rifle y se lleva a Amy. Sonja se queda con la pistola y se niega a dársela a Kevin. Más tarde, Dan consuela a Amy y le dice que pronto encontrarán a los demás. Ella le confiesa que desea regresar a casa con sus padres y Dan acepta que no son la pareja ideal, pero la ama con todo su corazón. No muy lejos de allí, Zack busca un lugar donde esconderse, cuando una gran cantidad de aves sale de una cueva y cubre el cielo sobre el campamento. Todos corren a investigar y al llegar encuentran a Dan y Amy muertos, abrazados, con sangre brotando de sus cuerpos que aún permanecen en pie. Zack es el primero en llegar y Sonja sospecha que él es el responsable. En ese momento aparece Kevin y toma el rifle del suelo. Ahora Sonja apunta a Kevin, quien le recuerda que Zack la salvó de caer al precipicio en la montaña. Justo en ese instante escuchan un helicóptero a lo lejos, aunque no logran verlo. Zack les pide que bajen las armas y le ayuden a hacer una señal de humo, pero Kevin se niega hasta que Sonja lo amenaza con dispararle en la pierna. Le advierte que el rifle solo tiene una bala. Si le dispara a Zack, ella lo matará y viceversa. Kevin acaba rindiéndose y arroja el arma al estanque de agua extraña que Dan encontró anteriormente. Sonja propone subir a la montaña y hacer señales de humo desde allí. A Zack le parece una buena idea, pero Kevin los manda al diablo, convencido de que alguno de ellos es el asesino y prefiere arriesgarse solo que acompañarlos. Sin embargo, cuando están a mitad del camino se escucha un disparo a lo lejos. Sonja
Sonja, convencida de que tiene la última arma, sugiere regresar a verificar si Kevin está bien. Zack accede y ambos regresan, solo para encontrar el cuerpo de Kevin boca abajo con un disparo en la cabeza. Alguien lo arrastró hasta el estanque y las pirañas están devorando su carne. Ahora que saben que ninguno de ellos es el asesino, deciden confiar el uno en el otro y pasar la noche en el avión, ya que es muy tarde para regresar a la montaña. Esa noche, el sujeto encapuchado llegó hasta el avión y robó el teléfono satelital. A la mañana siguiente, Sonja y Zack emprendieron el viaje hacia la montaña. Desafortunadamente, el clima no era favorable para hacer señales de humo. Había mucha niebla, pero al menos el GPS seguía funcionando. En Estados Unidos, Cora está perdiendo la paciencia. Quiere que su gobierno haga algo para encontrar a los sobrevivientes y descubrimos que Zack es su esposo. Aunque tomó un vuelo hasta México, fue retenida por las autoridades, quienes le informaron que no tenía jurisdicción en la zona y que su gobierno no había aprobado su presencia. En la montaña, Zack ya no puede caminar. La tortura que Kevin le aplicó en las uñas le dejó heridas que no han sanado. Por lo tanto, Sonja debe ser quien encienda la fogata, pero para ello debe alejarse un poco de la niebla. Acordaron separarse, pero manteniendo comunicación todo el tiempo. Desafortunadamente, apenas Sonja se aleja lo suficiente, el sujeto encapuchado la ataca por la espalda y le quita el arma. Regresa luego con Zack. Él, al ver que el tipo tiene el arma de Sonja, intenta huir, pero finalmente es ejecutado y su cuerpo cae al precipicio. Después de eliminar a la mayor amenaza, el villano regresa con Sonja, quien ya había despertado, y a pesar de su súplica de que le dijera quién era, él se quita la máscara ante ella, pero 2 segundos después dispara. Unas horas más tarde, la segunda rotación del helicóptero de rescate logra detectar el GPS y notificar a la base, que envía más helicópteros y logra ubicar el lugar del choque. Desafortunadamente, no hay sobrevivientes. El avión ha sido destrozado por dentro y la droga ha desaparecido. Después de revisar el área, encontraron 9 cuerpos alineados. El olor es nauseabundo, pero hay señales de que 2 de ellos son recientes. Cora recibe la noticia de que encontraron el lugar del accidente y sobre los cuerpos, pero para determinar si su esposo está entre ellos, debe viajar a la base para identificarlo. Mientras tanto, Sofía, la chica que Cora interrogó antes, se encuentra cerca de la base, preparándose para interceptar a la forense designada para realizar las autopsias. Fingiendo estar varada en el desierto, Sofía logra que la mujer se detenga y luego le dispara en el rostro para robarle el uniforme. Con eso y la identificación, se hace pasar por la forense y entra a la base, mientras nosotros vemos el interior de la morgue. De repente, una de las bolsas comienza a moverse y una daga atraviesa el plástico. Un hombre emerge de allí y al enfocarle el rostro vemos que se trata de Kevin. Él se aseguró de cambiar de ropa con Dan y sumergir su cara en el estanque de pirañas para que no descubrieran que no era él. Cuando Sofía llega a la morgue, se da cuenta de que todos los cadáveres han sido abiertos por el estómago. De repente, Kevin aparece y ambos se besan, revelando que son socios y amantes. Resulta que Kevin ocultó la droga en los cuerpos y ahora solo tienen unos minutos para sacarla. Mientras esto ocurre, Cora llega a la base exigiendo pasar y verificar si su esposo está allí, pero ya es demasiado tarde. Kevin y Sofía han incendiado todo el lugar y huyen con la droga. Cuando el lugar está ya en llamas, un auto sale a toda velocidad, disparando a los guardias y logra escapar de la base. De regreso en la jungla, el helicóptero está haciendo una última pasada, cuando el piloto nota un objeto brillante en la distancia. Era Zack, quien les hacía señales desde el fondo del acantilado. La bala no lo mató, ya que cayó sobre un montón de ramas que atajaron su caída. En la base, Cora se entera de que su esposo sigue vivo y ha sido llevado al hospital. Finalmente se reúnen y ella agradece a Dios por su vida. Sus compañeros le informan que todos los pasaportes eran reales excepto el de Kevin, que era muy bien falsificado. El espectro de luz salió negativo. Con esta información, Zack conecta todas las pistas y se da cuenta de que siempre fue Kevin el asesino que tanto habían buscado, pero ya es demasiado tarde para atraparlo. Él y Sofía están lejos y tienen toda la droga valorada en 5 millones, una suma por la que vale la pena matar. Sin embargo, las muertes no han terminado. Una vez que Kevin se asegura de que la droga está en el avión y está listo para despegar, regresa a casa y encuentra a Sofía muy mal. Allí le revela que el desayuno que le preparó contenía unos hongos deliciosos que encontró en la selva, revelando que el videomensaje que el piloto envió antes del choque era para ella y que planeaban traicionar a Kevin, pero este fue más astuto.
Con la droga y un avión listo para despegar, Kevin enciende los motores, pero se sorprende al ver a Zack en la pista. Aunque Zack no puede detener el despegue, dispara contra la aeronave y logra hacerle un par de agujeros al tanque de combustible. Kevin, que celebra su victoria, de repente se da cuenta, en medio de la jungla, de que no tiene combustible. La imagen del motor apagándose se funde a negro, dándonos el final de la serie. Y así termina esta serie. Te invito a ver estas otras que también nos quedaron muy padres. Nos vemos allá.